Estimados estudiantes, abordaremos ahora el tema sobre los sistemas de coordenadas. Las leyes del electromagnetismo son independientes del sistema de coordenadas que se esté utilizando. Para la solución de problemas prácticos, es importante que las expresiones derivadas de estas leyes se expresen en un sistema de coordenadas apropiado para la geometría del problema. Entre los ejemplos de sistemas de coordenadas ortogonales se tienen cartesianas, cilíndricas, esféricas, coordenadas elípticas, parabólicas, entre otras. Sin embargo, nosotros analizaremos únicamente tres sistemas de coordenadas ortogonales, que son las cartesianas, las cilíndricas y las esféricas. Comenzaremos repasando un poco sobre las cartesianas. El sistema de coordenadas cartesiana, que también se le conoce como sistema de coordenadas rectangulares, está definido por las coordenadas x, y y z. Entre esos tres valores se ubica un punto en un espacio tridimensional. Al observar la figura, tenemos aquí el vector r, que va desde el origen hasta un punto P. Este vector r, como se puede apreciar en la ecuación a la derecha, es la suma de un desplazamiento x en la dirección de x más otro desplazamiento y en la dirección de y más z en la dirección de z. No debe confundirse lo que es un vector desplazamiento con un campo vectorial. Un campo vectorial A en general va a tener una componente A sub x en x más una componente A sub y en y más otra componente A sub z en z. Sin embargo, cada una de sus componentes en general es función de x, y y z. Si observamos la figura, ahí he definido un campo vectorial y lo he graficado en un programa que utilizo que se llama Matemática. En este momento no es tan relevante la función. Lo que es importante que usted comprenda es que esas componentes en x, en y en z, es decir, a sub x, a sub y a sub z, en general son funciones que dependen de x, de y y de z. Tanto la coordenada x como la coordenada y la coordenada z pueden tomar valores desde menos infinito hasta más infinito. Si observamos la figura que tenemos ahí, note que el vector r va desde el origen hasta el punto P. Posteriormente hay un punto muy cerca de P que se llama Q. Para llegar desde el punto P hasta el punto Q hay que realizar un desplazamiento infinitesimal. Ese desplazamiento infinitesimal se expresa por la ecuación que tiene a la derecha. Si usamos la notación del libro de texto, el libro de texto le llama DDS a ese desplazamiento infinitesimal. Es decir, que es un cambio en la dirección de x de dx, más en la dirección de y de dy, más en la dirección de z de dz. Aquí se han sumado los desplazamientos. Se han considerado distintas posibilidades. Una de ellas, que está pintada en color rojo, expresa que desde el punto P hasta el punto Q, primero se realiza un desplazamiento en la dirección de x. Sería en x
d de x. Es este de acá abajo. Posteriormente, pintado también en color rojo, está el desplazamiento en la dirección de y, d de y. Y por último, pintado en color rojo siempre, en la dirección z, d de z. Por ejemplo, si vemos el camino pintado en color negro, primero se desplaza en la dirección de z, posteriormente en y y por último en x. Existen muchas otras posibilidades y al final se ha formado ahí una especie de paralelepípedo. Podríamos hablar de un diferencial de superficie y de un diferencial de volumen también. Si consideramos esos diferenciales de superficie, podemos tener uno en el cual la coordenada x va a ser constante, que es esta cara que estoy pintando aquí. En esta cara frontal la coordenada x es constante. Por eso este diferencial de superficie tiene como su índice a x. Eso significa que x es constante. ¿Quién cambiaría? Bueno, cambiaría esta dimensión de aquí, que es un cambio en y. Cambiaría también la altura. Este cambio en altura sería un d de z. Como la coordenada x es constante, eso significa que el vector de área tiene dirección en x, como usted puede apreciar a la derecha. Ese signo puede ser más o menos. En este momento todavía no estamos interesados en determinar cuándo va a ser más y cuándo va a ser menos. Cuando estudiemos ciertos operadores como la divergencia, el rotor y los teoremas asociados a estos, le daremos importancia a si va en la dirección más o menos x. Bien, acompañado el diferencial de área en la dirección de x, a la dirección tenemos d de y y d de z. Ahora veamos qué pasa con el diferencial de superficie para y constante, es este de aquí. El cambio que tenemos acá es con respecto a x y el cambio en altura es con respecto a z. Así que al final ese vector diferencial de área con y constante puede ir en la dirección positivo o negativo y. Y tiene a d de x y d de z como la magnitud. De igual forma tenemos el vector diferencial de superficie cuando z es constante. Adicionalmente a ello podríamos calcular el diferencial de volumen. En algunas circunstancias voy a usar un ddv como aparece ahí, aunque el libro de texto usa un diferencial de tau, siempre para el diferencial de volumen. Si multiplicamos los tres lados tenemos d de x, d de y, d de z. Ese es el diferencial de volumen. Hago la aclaración que en ciertas situaciones donde se utiliza el tiempo, tau muchas veces está asociado a ciertas constantes de tiempo. En esas situaciones, para no entrar en controversia, utilizaré ddv para indicar diferencial de volumen.
Y en las que no aparezca el tiempo y no haya controversia, pues utilizaré como hace el libro de texto de DTAO. Repasemos un poquito sobre el producto escalar y el producto vectorial. En la figura tenemos los tres ejes. Veamos primero el producto escalar. Cuando hace el producto interno entre x unitario con x unitario, el resultado va a ser 1. Lo mismo ocurre cuando multiplica y unitario punto y igual z unitario punto z. Sin embargo, si ese producto interno lo hace con vectores unitarios distintos, el resultado es 0, ya que el producto interno entre dos vectores, por ejemplo a punto b, es igual a la magnitud de uno, la magnitud del otro y coseno del ángulo entre ellos. En este caso, para la segunda línea, esta línea de aquí, el ángulo entre todos ellos es 90 grados, o pi medio si hablamos en radianes, y coseno de pi medios me da 0. Ahora, si lo que repasamos es el producto vectorial o producto cruz, cuando multiplicamos dos vectores iguales, como esos unitarios, el resultado es 0, ya que evaluamos seno del ángulo entre los vectores, y como son los mismos vectores, es seno de 0, que es igual a 0. Sin embargo, cuando se multiplican vectores unitarios diferentes, como las últimas tres ecuaciones, el resultado ya no es 0. Si multiplico x cruz y, esto va en una secuencia positiva. Tenemos x aquí y vamos de x hacia y. Si vamos en esta secuencia positiva, el resultado sería el otro vector unitario con signo positivo, es decir, sería z, como aparece aquí. Ahora bien, si multiplicamos y cruz z, siempre es secuencia positiva. El resultado de multiplicar y cruz z sería positivo el otro vector unitario que no hemos mencionado, que es x, como aparece en esta ecuación. Y si multiplicamos z cruz x, seguimos en secuencia positiva, así que el resultado de z cruz x sería y unitario, como aparece aquí. ¿Qué pasa si cambiamos el orden? Si por ejemplo multiplicara z producto cruz y unitario, iría en sentido opuesto a lo que me muestran las flechas. Entonces el resultado sería negativo x unitario. Esto se puede explicar de varias formas. Si usted está acostumbrado a usar la matriz para realizar el producto cruz, puede hacerlo. Puede utilizar la regla de la mano derecha, puede utilizar el tensor de Levi-Civita, lo que a usted se le haga más fácil. Por ejemplo, en el tensor de Levi-Civita, si usted trabaja con esta secuencia 1, 2 y 3, donde 1 la asociaría en este caso a x, 2 la asocia a y y 3 la asocia a z,
pues el resultado le va a quedar positivo. Podría ser que fuera de 2 a 3 o a 1. Siempre es la misma secuencia. Igual que 3, 1, 2. Entonces todos esos resultados le dan positivo. Por ejemplo, 3 la asocia a Z. 1 la asocia a X. Es decir, que pasa de Z a X. Y 2 la asocia con Y. ¿Qué pasa si usted invierte el sentido? Si invierte el sentido, como aparece en la segunda línea, pues el resultado es que va a aparecer el signo menos. Y cuando el subíndice se repite, como por ejemplo J igual a K o K igual a I, pues el resultado es 0. Se puede preguntar usted por qué utilizar un sistema de coordenadas distinto a las cartesianas. Bueno, la razón es que muchos problemas de electromagnetismo se vuelven más sencillos cuando se elige un sistema de coordenadas apropiado para la geometría de dicho problema. Entonces, si usted se encuentra en una situación, por ejemplo, en que hay una distribución de carga sobre un cilindro, es muy probable que sea más sencillo analizarlo en coordenadas cilíndricas que en coordenadas cartesianas. Bien, comencemos entonces con las coordenadas cilíndricas. Vamos a utilizar a la coordenada ρ, a φ y a z. Este z es el mismo de cartesianas. Veamos el vector de posición que va desde el origen hasta el punto P, el vector R. Era x en la dirección de x más y en y más z en z. Esta ecuación que tenemos aquí. Ahora se define un vector ρ. Este vector ρ, si usted observa la figura, es la suma de la componente x en x más la componente y en y. Es decir, esto. Así que su vector R se simplifica y queda así. El vector R pequeño es ρ en ρ más z en z. Si hablamos de un campo vectorial, a diferencia del vector R, vea que ya no tiene componente en φ. Ese vector R no tiene componente en φ. Sin embargo, el campo vectorial A en general tiene una componente en ρ, tiene una componente en φ y tiene una componente en z. Un error común del estudiante es venir y escribir el vector R de la siguiente forma. Es decir que tiene una componente en ρ más una componente en φ más una componente en z. Esto es incorrecto. Para empezar, φ es un ángulo, mientras que ρ y z representarían un radio y una altura. Las unidades de ρ y de z, por ejemplo, pueden estar en metros si trabaja con el sistema internacional, mientras que las de φ serían en radianes. Entonces esto no concuerda. Así que si usted escribe el vector R en esta forma que aparece abajo, eso estaría mal. ¿Cuál es la forma correcta de escribir ese vector R? Bien, la forma correcta
es esta que estoy encerrando aquí. Mientras que el campo vectorial A, ese sí tiene en general componente en ρ, componente en φ y componente en z. Observe la figura. En este momento se ha vuelto objeto de análisis lo que es la magnitud ρ. Por un lado, tenemos a x aquí en la parte de abajo y esta altura sería y, mientras que la hipotenusa del triángulo que se forma tiene una magnitud ρ. El ángulo que forma ρ con el eje x se llama φ. Así encontramos estas relaciones para la magnitud ρ y para el ángulo φ. Como ρ se define mediante esta ecuación, eso significa que ρ, lo más pequeño que puede tomar, es un valor de 0, mientras φ, que es un ángulo, puede tomar valores entre 0 y 2π. Si ahora expresamos la componente x y la componente y en términos de los valores en cilíndricas, tenemos que x es ρ coseno de φ y y ρ seno de φ. En el caso de z, sigue siendo la misma. Ahora vamos a definir el vector ρ unitario. Como usted recuerda, un vector unitario sale de dividir el vector entre la magnitud, como se expresa en esta ecuación. El vector ρ unitario en coordenadas cartesianas sería la expresión que aparece a la derecha en la parte superior. Puede ser interesante escribirlo en una forma de coordenadas mixtas. Es decir, que ρ unitario es en la dirección de x coseno de φ. ¿De dónde sale eso? Bueno, veamos. Tenemos que en la dirección de x es x entre esta raíz. Esa raíz es ρ. Si usted despeja de aquí y manda ρ a dividir, va a tener que x entre ρ es coseno de φ. Y es justamente lo que se ha hecho ahí. Luego, el ρ unitario tiene una componente en y, que es y sobre esta magnitud. Esa magnitud es ρ. Despejando, tenemos que y dividido entre ρ es seno de φ. Y así se define el ρ unitario. Ahora veamos φ unitario. El ángulo que se forma entre el eje y φ unitario, que es un vector ortogonal a ρ unitario y que se encuentra también en el plano XY, el ángulo que se forma es φ. No hay que confundir ese ángulo φ con el vector φ unitario. Repito, no debe confundir el ángulo φ con el vector φ unitario, son diferentes. Veamos quiénes son las componentes de φ unitario. En la dirección de y
vemos que tenemos aquí el lado adyacente. El lado adyacente está asociado a un coseno. Por eso φ unitario en la dirección de y se asocia a un coseno. Ahora en la dirección de x tendría una componente que sería el lado opuesto, es decir, asociado a un seno. Sin embargo, esa componente, según la figura, va hacia la izquierda, es decir, va en la dirección de negativo x. Por eso φ unitario tiene una componente en x negativo seno de φ. Si se cambia seno de φ y coseno de φ aquí de esta ecuación, es decir, coseno de φ igual a x sobre ρ, y ρ es raíz de x cuadrado más y cuadrado, mientras que seno de φ es y sobre ρ. Pues la expresión que queda es esta para φ unitario en términos de coordenadas cartesianas. Aquí tenemos la definición de los vectores unitarios. Los primeros dos son ρ unitario y φ unitario en una forma mixta, es decir, que este x y este y unitarios son de coordenadas cartesianas, mientras que φ y por lo tanto coseno de φ y seno de φ son de cilíndricas. Lo mismo para φ unitario. En algunas circunstancias es útil esta versión mixta. De allí es sencillo sacar quién es x unitario y y unitario. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, recuerde que la componente de un vector en la dirección de otro se define de la siguiente forma. Por ejemplo, la componente del vector A en la dirección del vector E se sacaba así. Multiplicábamos el vector A, producto interno, el vector E unitario, que quedaba en este caso. Bueno, quedaba la magnitud de A. La magnitud de E unitario es 1, por lo tanto no me va a afectar al producto. Y luego coseno del ángulo entre esos dos vectores. Ahora, si lo que hago es el producto interno entre dos vectores unitarios, por ejemplo, x unitario, producto interno con ρ unitario, como los dos son unitarios, la magnitud de x unitario es 1. La magnitud de ρ unitario también es 1. Y tendría el coseno de esos dos vectores. Así, la componente de x sobre ρ unitario y la componente de ρ unitario sobre x unitario va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los dos tienen magnitud 1. Entonces solo queda coseno del ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que la componente de ρ en la dirección de x es coseno de φ. Y la componente de x en la dirección de ρ también es coseno de φ. ¿Ya? Entonces x en la dirección de ρ tiene una componente coseno de φ. Por otro lado, en la dirección de φ, x tiene una componente negativo seno de φ. Por eso el segundo término acá. Hace el mismo procedimiento con y unitario.
tenemos la definición de y unitario en términos de coordenadas cilíndricas. En la dirección de ρ, seno de φ, y en la dirección de φ, coseno del ángulo φ. En general, no es necesario que deduzca en cada problema esto. En general, usted va a utilizar estas ecuaciones que tenemos como algo dado. Y lo que interesa es que pueda utilizarlo para resolver problemas más avanzados, como los que veremos a continuación. Bien, para finalizar, definiremos el diferencial de línea. Suponga que tiene un punto P y un punto Q que están muy cerca uno del otro, y realiza un desplazamiento infinitesimal para llegar de P a Q. Como se puede ver en la figura, ese desplazamiento infinitesimal sería en la dirección de ρ, t de ρ, en la dirección de φ, pues la longitud del arco, ρ de φ, y en la dirección de z, t de z. Bien, ¿qué pasa en este caso? Pues una vez que usted ya eligió la dirección de ρ, esa dirección no va a cambiar para ese problema en específico. Es decir que si usted se va a mover en un plano, para simplificar un poquito el análisis, suponga que es un plano XY. Solo nos vamos a mover en dos dimensiones. Si usted elige que esta es la dirección de ρ y tiene que llegar a un punto por acá, entonces va a tener que desplazarse cierta cantidad en la dirección de ρ, pero luego va a tener que hacer una curva aquí en la dirección de φ. Esa curva tiene una longitud ρ de φ, que es la longitud de arco. Si el problema fuera en 3 dimensiones, también tendría que cambiar la altura, o sea, un cambio de dz. De forma similar a como se trabajó en cartesianas, vamos a definir aquí unos diferenciales de superficie y un diferencial de volumen. Cuando el radio es constante, tenemos diferencial de superficie cuando ρ es constante, así. Podría ser la cara posterior también. En ese caso, el radio ρ toma un valor distinto pero constante. En general, el diferencial de superficie, cuando ρ es constante, puede ir en la dirección más o menos ρ. Y pues tenemos ρ de φ, que es la longitud de un lado, la longitud de arco, ρ de φ. Y por el otro lado la altura, que es d de z. ¿Cómo sé cuando el vector de área va en la dirección positiva o negativa? Bien, si usted nota que en esa dirección la coordenada aumenta, eso significa que el vector diferencial de superficie va en la dirección positiva. Otra vez,
Si en la dirección correspondiente al diferencial de superficie mi coordenada aumenta, iría en la dirección positiva. Por ejemplo, este diferencial de superficie que voy a encerrar aquí, color verde, en esa dirección el radio disminuye. Si tomara el diferencial de superficie en esa dirección, tendría que colocarle un signo menos. Si por el contrario mi coordenada aumenta, entonces en ese caso le pongo que va en la dirección más. Veamos el diferencial de superficie cuando el ángulo phi es constante. Sería la cara que estoy marcando ahora. En esta cara de aquí, lateral, el ángulo phi es constante. En esa cara. Pero, al igual que en coordenadas cartesianas, una vez que identifico la coordenada constante, sé que el vector de área, que es perpendicular a la superficie, va en la misma dirección de la coordenada constante. Lo mismo ocurre en la coordenada z constante, que es para la cara superior. En esa cara superior, la coordenada z es constante. Todos los puntos que estén en esta cara van a tener el mismo valor de z. Sin embargo, el vector diferencial de superficie es perpendicular a la superficie. Es decir que el desplazamiento de él va en la dirección z. Puede ser positivo z o negativo z. La magnitud, bien, veamos. Por un lado cambia el radio ρ y por el otro la longitud de arco ρ de phi. Cuando multiplicamos los dos lados, pues el resultado es este. Para finalizar, el diferencial de volumen sale de multiplicar los tres lados, que da ρ, d de ρ, d de phi, d de z. Bien. El producto cruz y el producto interno en coordenadas cilíndricas. Comencemos por el producto punto o producto interno. Cuando multiplicamos vectores unitarios iguales, el resultado es 1. Si el producto interno o producto escalar es de vectores unitarios distintos, como son sistemas ortogonales, entonces el resultado da 0. Ahora, si realizamos el producto cruz, al igual que en el caso anterior, tenemos que el producto cruz o producto vectorial, vectores unitarios iguales, es 0. Veamos cuando multiplicamos vectores distintos. Tenemos aquí ρ, cruz, phi. Tenemos ubicado aquí el vector ρ unitario y vamos a hacer el producto cruz con phi. Esta es la dirección positiva. Vamos a intentar algo distinto, pero equivalente a lo que se hizo antes. Imagínense que el primero de los vectores que escribe, que el primero es ρ unitario, lo puede empujar y hacerlo girar con los dedos de su mano derecha sobre el segundo vector que escribió, que es phi. Si se imagina eso, su dedo pulgar debería quedar apuntando en la dirección de z positivo.
Probemos con el siguiente. Phi cruz Z. Igual. Con 4 dedos de su mano derecha, solo el pulgar no. Con los otros 4 dedos de su mano derecha, va a imaginar que puede hacer girar el primero de los vectores que escribe, en este caso es phi, sobre el segundo de los vectores que escribe, que es z, siguiendo el ángulo más corto. Entonces hace girar phi sobre z, empujándolo con 4 dedos de su mano derecha y siguiendo el ángulo más corto. El dedo pulgar apuntaría a la dirección resultante. Ahí tenemos la figura de cómo debería de colocar más o menos sus dedos de la mano derecha para el segundo caso. Aquí estamos multiplicando phi producto cruz z, y el dedo pulgar le indica la resultante, que es ρ. Se gira el primero que escribe, que es phi, sobre el segundo que escribe, que es z, utilizando estos 4 dedos de su mano derecha. El giro tiene que ser en el ángulo más corto entre ellos, y el dedo pulgar le dice la dirección resultante. Veamos el último caso. Z cruz ρ. Escribe primero Z, que es este de aquí. Imagínense que con su mano derecha puede hacerlo girar ese eje sobre el eje ρ. Y la resultante debería ser phi unitario. Ahora vamos a hacer un caso más. Vamos a utilizar el producto cruz de ρ cruz z. Ρ cruz z. Veamos. Sería este vector de aquí, z. La mano derecha la colocaría en esa forma y la dirección resultante es menos phi unitario. Esto lo pudo haber sacado también utilizando este resultado de aquí. Como usted debe recordar, cuando cambie el orden en el producto vectorial o producto cruz, el resultado cambia de signo. Entonces, si multiplica ρ, primero cruz, luego z unitarios, pues el resultado va a cambiar de signo, va a ser negativo phi unitario. Veamos un par de problemas resueltos. Tenemos aquí el problema número 1. Dice, convierte el siguiente campo vectorial a coordenadas cartesianas. El campo vectorial que se ha definido es este. Y lo queremos en coordenadas cartesianas. Muy bien. Para resolver este problema hay muchas formas de analizarlo. A alguien se le puede ocurrir, por ejemplo, sacar de factor común el ρ cuadrado, que tiene este término y que tiene este término. Puede ser que esa sea una opción relativamente sencilla. Sin embargo, es de analizar si existen otras posibilidades que me ayuden a resolver el problema más rápido. La verdad, esta forma
no es la más sencilla. Vamos a utilizar resultados que ya conocemos para facilitar el trabajo. Vea esta otra forma. Aquí en este caso se ha separado el ρ cuadrado en un ρ por otro ρ. Resulta que ya sabemos quién es esto. Este es el vector ρ. Y el vector ρ es en la dirección de x, x, más en la dirección de y, y. ¿Qué se logra con este caso entonces? Se logra reducir el trabajo. Vea cómo era la versión anterior. Esta era la idea anterior. En esta idea que se había planteado, iba a trabajarse un poco más. Tal vez como no está familiarizado con hacer cambios de coordenadas, no sea tan sencillo. Sin embargo, a medida vaya practicando, se le hará más sencillo identificar qué camino puede ser más corto. Bien, estábamos ahí. Vamos a definir también quién es phi por ρ. Y quedaría ρ coseno de phi, como aparece acá. El vector z unitario no hay que convertirlo, ya es el mismo de cartesianas. Lo que sí hay que convertir es ρ y el seno de phi. Veamos. Tenemos entonces que el vector ρ unitario por ρ es esto, x en x más y en y. Lo acompaña la magnitud de ρ, que es esta raíz. Ahora, phi unitario multiplicado por ρ es esta expresión de aquí. Si no se le hace tan familiar, veamos cómo se obtiene. El vector phi unitario era en la dirección de x negativo seno del ángulo phi, más en la dirección de y coseno del ángulo phi. Si lo multiplico por la magnitud de ρ a un lado, tengo que multiplicarlo al otro también. Entonces multiplico por la magnitud de ρ y aquí también. ¿Quién es ρ multiplicado por el seno de phi? Pues y, como aparece acá. ¿Y quién es ρ multiplicado por el coseno de phi? Bueno, eso es x, como aparece aquí. Se le sugiere que trate de memorizar esto, que phi unitario multiplicado por la magnitud de ρ es esto. Luego tenemos ρ coseno de phi. Ρ coseno de phi es x. Y acá en la componente en z tenemos ρ seno de phi, que eso es y. Así el problema casi está resuelto. Solo falta agrupar los términos que van en x, agrupar los que van en y lo mismo en z. Agrupándolos, pues tenemos el resultado que aparece ahí. Veamos el segundo problema. Convierta el siguiente campo vectorial a coordenadas cilíndricas.
Bien, este campo B está en coordenadas cartesianas, lo vamos a convertir a coordenadas cilíndricas. Igual hay muchas posibilidades para resolver el problema, unas más sencillas que otras. La verdad, después de analizarlo detenidamente, este vector no lo puedo convertir a rho unitario por algo o a phi unitario por algo directamente, sino que debo realizar cierto trabajo algebraico. Eso significa que me van a salir dos componentes debido a x unitario y dos componentes debido a y unitario. Y posteriormente voy a tener que agrupar, factorizar y, si es posible, pues simplificar. Ahora bien, hay una alternativa que me puede facilitar un poquito los cálculos. La alternativa es la siguiente: que le sume y le reste una cantidad de modo que se parezca a uno de los vectores que yo conozco. ¿A qué me refiero con eso? Vea, tenemos en la dirección de x un x cuadrado. Si se saca de factor común una x, me va a quedar en la dirección de x, x. Si tuviera una componente y en y, esto sería rho. Y sería muy sencillo de resolver. Así que se lo voy a sumar. En realidad ese término que estoy sumando no existe. Así que para compensarlo debo restar. Tenemos entonces que este término que va en la dirección de y, x con y, no existe. Como no existe, hay que restarlo también. Lo sumo y lo resto. Aquí está restado. Y luego viene este término que en realidad existe. Sería x por y por z, siempre en la dirección de y. Y finalmente tenemos el término en la dirección de z. Bien, ¿qué se logra con esto? Bueno, lo que se logra es que de un solo sé que lo que está ahí entre paréntesis, esto de aquí, es rho unitario y la magnitud rho. Así al final solo voy a trabajar con los dos términos de el y unitario. Eso me ahorra cierto trabajo y por lo tanto me ahorra tiempo. Bien, convirtiéndolo entonces tenemos rho unitario por la magnitud de rho. Luego x es rho por coseno del ángulo phi. Así aparece este término. Luego sustituimos y unitario. Ya se había explicado los dos términos que forman a y unitario. Cambiamos x por rho coseno y y por rho seno. Aparece este término. Lo mismo con estos dos, solo que se incluye z. Se cambia x y z es el mismo en cilíndricas, así que se mantendría z. Este es el resultado. El siguiente paso sería agrupar todo lo que va en rho
todo lo que va en phi y todo lo que va en z. Ahí lo hemos agrupado. Si usted analiza con cuidado, aún hay algo que se puede simplificar. Es este 1 y es este negativo seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado del ángulo se convierte en coseno cuadrado de dicho ángulo. Simplificando y posteriormente sacando de factor común a rho coseno de phi, que aparece aquí, aparece acá también, aunque el rho está al cuadrado en este y está al cuadrado en este. En el último término no, está rho coseno nada más. Entonces esta sería la versión final, ya simplificado y factorizando el rho coseno de phi. Muchas gracias por su atención.